Habla, oh Dios, y yo escucharé. Quiero recibir tu palabra fiel. Continuar con nuestra serie del Evangelio de Juan. El pasaje que tenemos para hoy es Juan capítulo 1. Evangelio de Juan capítulo 1. Los versículos 6 al 13. Juan capítulo 1, versículos 6 al 13. El mayor problema que el hombre tiene hoy es el pecado. Y a mi entender, no veo en las Escrituras un pasaje más triste que Génesis capítulo 3, en el que se nos relata la caída del hombre. El pecado pasó a todos los hombres, ya que todos pecaron, y como dice Romanos capítulo 3, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y qué dolor es saber que el hombre se ha apartado de su Creador. Pero las Escrituras también nos dan esperanza. Dios proveyó la solución inmediatamente, que la vemos allí en Génesis capítulo 3, versículo 15, que dice: la simiente de la mujer que aplastará la cabeza de la serpiente. Con esto nos está diciendo que habría uno que vendría de mujer que libraría al hombre de su miseria. Y vamos a ver en nuestro texto de hoy, porque tiene mucho que ver con esto. Vamos a leer Juan capítulo 1, versículos 6 al 13. Dice la palabra del Señor: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino como testigo para que diera testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. Él no era la luz, sino para que diera testimonio de la luz. Aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él, y el mundo no lo conoció. A los suyos vino, y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que lo recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El domingo anterior, no este pasado que tuvimos la oportunidad de compartir con nuestros hermanos de Resistencia, sino el anterior, nuestro hermano Ariel nos había compartido los primeros 5 versículos del primer capítulo del Evangelio de Juan. Estos primeros versículos son de suma importancia para poder entender el resto del libro. El apóstol Juan, inspirado por el Espíritu, nos da un panorama de la eternidad pasada, y más específicamente de la preexistencia del Logos, ¿sí? El verbo, de esta palabra en el griego que se menciona así como el verbo, es el Logos, es decir, Cristo, el eterno Hijo de Dios. Y este Logos, que es Dios, existía desde el principio con el Padre, en una comunión íntima y perfecta, gozándose con Él. El Logos también fue partícipe de la creación de todas las cosas en una manera activa, ¿sí? Esto lo vemos ahí en el versículo 3. Todo lo que se hizo por Él, absolutamente todo por Él. Y Juan, el apóstol Juan, lo introduce a este Logos como la luz, y a mí me encanta este término porque es como una luz que tenía vida en sí mismo, y esa luz, es decir, Cristo, tiene vida en sí mismo, y esa luz no puede ser comprendida por las tinieblas, como dice allí el versículo 5. Y en estos primeros 5 versículos del Evangelio de Juan, el autor nos deja ver la gloria de Cristo en la eternidad pasada, es decir, sus atributos plenamente divinos, su deidad, y eso lo vemos ahí en el versículo 1. El verbo era Dios, es decir, está hablando de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Él es Dios. Y si una persona rechaza la deidad de Cristo, no puede ser salva. Él mismo, allí en Juan 8:24, en este mismo libro, dice:
Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. El yo soy era uno de los términos que era atribuido solamente a Dios. Y el Señor Jesucristo se atribuye este término a Él. Si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. No se puede ser cristiano sin creer en la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Esa es una de las verdades esenciales de nuestra fe. Y es apropiado que Juan comienza en su evangelio hablando de estas cosas, donde se marca tan fuertemente la deidad de Cristo y con esta afirmación tan poderosa. El Verbo, el Logos, el Hijo eterno de Dios, preexistente desde antes de la fundación del mundo, comparte con el Padre, comparte con el Espíritu Santo la deidad. Luego vemos en los versículos que nos tocan ver hoy la gloria del Verbo en la creación. En estos primeros 5 versículos vemos también la gloria del Verbo en la creación y también después de la caída. Después del versículo 5, en estos versículos que tenemos ahora, vemos como aún en la caída Cristo sigue siendo glorioso. Aún cuando nosotros pecamos, aún cuando nosotros caímos, Cristo sigue siendo glorioso. La gloria de Cristo después de la caída, o bien la luz nos es mostrada luego de la caída. Y vamos a ver 3 puntos principales en el texto que nos muestra esta porción de hoy. En primer lugar, se nos presenta a Juan. No es el mismo que el autor del libro. Este es Juan el Bautista. Se nos muestra a Juan el Bautista, quien es el mensajero de la luz. ¿Sí? Ese va a ser nuestro primer punto. Vamos a ver cómo Juan el Bautista es el mensajero de la luz en los versículos del 6 al 8. Después vamos a ver el efecto de la luz en los incrédulos, en los no creyentes. Y en tercer lugar vamos a ver el efecto de la luz en los creyentes. Vamos con este primer punto, los versículos 6 al 8. Juan el Bautista, el mensajero de la luz. Fíjense que el texto nos dice que hubo un hombre enviado de Dios que se llamaba Juan. Hubo un hombre que fue enviado por Dios. Y este hombre llamado Juan, que es Juan el Bautista, lo vemos en los otros evangelios que se lo menciona también, no es el mismo que el apóstol Juan, que fue quien escribió este libro. ¿Sí? Tenemos que destacar eso. Este Juan que se menciona aquí, siempre que el apóstol Juan menciona a Juan, se refiere a Juan el Bautista. ¿Sí? No se está refiriendo a Juan el apóstol. Juan el apóstol fue el que escribió el Evangelio de Juan, la primera, la segunda, la tercera carta de Juan y el Apocalipsis. Ese fue Juan el apóstol. ¿Sí? Esta persona Juan que se nos menciona aquí es Juan el Bautista. Y esta persona que dice que era un enviado de Dios, que no vino por su cuenta, que era un profeta de Dios. El Antiguo Testamento habla de Juan el Bautista como el heraldo, es decir, el mensajero que iba a venir a preparar el camino al Mesías. Fíjense en sus Biblias, y vamos a buscar ahí en el libro de Malaquías, capítulo 3, Malaquías. Capítulo 3, es el último libro del Antiguo Testamento. Ahí nomás, antes de Mateo lo van a encontrar. Malaquías, capítulo 3, versículo 1. Fíjense lo que dice el texto aquí. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo sabemos que este mensajero del que habla Malaquías es Juan el Bautista? ¿Cómo podemos saber eso? De que el que se habla aquí es Juan el Bautista. Bueno, precisamente porque Jesús mismo lo dijo allí en Mateo, capítulo 11, versículos del 7 al 10. Si lo pueden buscar, Mateo, capítulo 11.
versículos del 7 al 10. Mateo capítulo 11, versículo del 7 al 10 dice: y mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir a las multitudes acerca de Juan el Bautista. ¿Qué salisteis a ver en el desierto? ¿Una caña que es agitada por el viento? ¿Mas qué salisteis a ver? ¿Un hombre cubierto de delicados vestidos? He aquí los que llevan vestidos delicados en las casas de los reyes están. ¿Mas qué salisteis a ver? ¿Un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta. Porque fíjense el versículo 10, es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, que preparará tu camino delante de ti. El Señor Jesucristo está atribuyendo esta profecía de Malaquías a Juan el Bautista. Y Jesús confirma que Juan el Bautista es el enviado de Dios que iba a preparar el camino delante de él. Y también encontramos evidencias en otros textos de que Juan el Bautista era un enviado de Dios. Por ejemplo, en Lucas, no lo busquen, Lucas 1:17, yo se los leo, cuando el ángel se presenta a Zacarías, quien era el padre de Juan, ¿sí? Zacarías era un sacerdote que ministraba en el templo. Mientras él está ministrándoles en el templo, un ángel se le aparece y le anuncia el nacimiento de Juan el Bautista. Lucas 1:17 dice: él irá delante de él con espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Este era Juan el Bautista. La concepción y el nacimiento de Juan el Bautista fueron hechos milagrosos, ya que sus padres, tanto Zacarías como su madre, eran ancianos cuando ellos concibieron a Juan el Bautista. Parece que nosotros venimos de estudiar Génesis y hemos visto cómo Dios hace hazañas con respecto a personas ancianas. Ya lo hizo con Abraham y Sara, que eran muy ancianos y concibieron a Isaac. ¿Sí? Con mujeres estériles, Dios las hace concebir. Y lo mismo pasó aquí con Zacarías y la madre de Juan el Bautista, que ellos eran ancianos cuando concibieron. Fue algo sobrenatural, la mano de Dios estuvo claramente allí. Y si ustedes leen todo el capítulo 1 del Evangelio de Lucas, van a ver toda esta historia completa. Los animo a que lo puedan leer. Volviendo a nuestro texto, nos dice que Juan vino como testigo de la luz. Versículo 7. Este vino como testigo para que diera testimonio de la luz, para que todos creyeran por él. Y esta era la principal misión de Juan el Bautista. Él fue un verdadero profeta. De hecho, Juan el Bautista fue el primer profeta verdadero que apareció en Israel en 400 años. Juan el Bautista fue el primer profeta que apareció en Israel en esa época durante 400 años de silencio. Dios no había hablado a Israel por 400 años. Dios no había enviado ningún profeta. Y luego aparece Juan el Bautista. Estos son los que se llaman los 400 años de silencio en Israel. Juan el Bautista cumplió con creces su ministerio. Y Marcos 1:5 nos dice que salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Él iba a preparar los corazones de su pueblo para el Mesías. Por lo tanto, él lo que hacía era confrontar el pecado y hacía un llamado al arrepentimiento. En Mateo 3:1 nos dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Marcos 1, del 7 al 8 también vemos cómo él cumplió su misión de anunciar a la luz. Aquí Juan nos está diciendo que el autor del Evangelio Juan nos dice que este vino como testigo para que diera testimonio de la luz. Efectivamente él lo hizo. Marcos 1, 7 al 8 vemos que Juan predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo.
Juan el Bautista anunció a Cristo. Él no se proclamaba a él mismo, sino que proclamaba a Cristo, a la luz que vino al mundo. Pero inmediatamente en el versículo 8 se nos aclara acerca de Juan el Bautista que él no era la luz. Fíjense que el versículo 8 dice, él no era la luz, Juan el Bautista no era la luz, sino para que diera testimonio de la luz. Y lo primero que nos viene a la mente cuando leemos este versículo es, ¿por qué el autor hace esta aclaración? ¿Por qué tiene que hacer esta aclaración? ¿Por qué tiene que aclarar que Juan el Bautista no era el Mesías? Bueno, para eso tenemos que recordar que cuando el apóstol Juan, cuando escribe este evangelio, él se encontraba en Éfeso. El apóstol Juan, cuando escribe el evangelio, se encontraba en Éfeso. Y vamos por un momento a Hechos, capítulo 19. Les voy a pedir que me acompañen al libro de Hechos, capítulo 19. Y vamos a ver algo interesante que se nos relata allí. Hechos, capítulo 19, desde el versículo 1 al 5, vamos a leer. Dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino ¿a dónde? A Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Pablo se encuentra con unos seguidores de Juan el Bautista. La popularidad, evidentemente, de Juan el Bautista fue tal que llegó a tener muchos seguidores y discípulos. ¿Sí? Juan el Bautista tuvo muchos seguidores y discípulos, y algunos en Éfeso, que estaba bastante lejos de Jerusalén, donde ministraba Juan el Bautista. Y lamentablemente estas personas siguieron a Juan el Bautista, pero no siguieron a quien Juan el Bautista anunciaba. Y estos grupos de seguidores de Juan el Bautista todavía permanecían en la región de Éfeso cuando Juan escribía este evangelio. Es por eso que el apóstol Juan marca, el autor del evangelio Juan, marca enfáticamente la superioridad de Cristo sobre Juan el Bautista. Él tiene que aclarar, Juan el Bautista no era el Cristo. Juan el Bautista no era la luz. La luz era Jesucristo. Es por eso que él hace esta aclaración. Y es interesante ver, un comentarista, Hendrickson, hace un contraste entre Juan el Bautista y Jesucristo. Y él dice lo siguiente, Cristo era desde toda la eternidad y Juan vino. Cristo era el verbo, el logos. Juan era tan solo un hombre. Cristo es Dios y Juan fue comisionado por Dios. Cristo es la luz verdadera y Juan vino a testificar sobre la luz verdadera. Cristo es el objeto de la fe y Juan es el agente a través de cuyo testimonio los hombres llegaron a creer en la luz verdadera, es decir, en Cristo. En relación a este último punto, Juan el Bautista era el heraldo, el mensajero, el que enseñaba a poner la fe en el objeto correcto. Juan enseñaba a poner la fe en el objeto correcto, es decir, en la luz, es decir, en el Señor Jesucristo. La fe no es bíblica si no se pone en el objeto correcto. Mucho se habla hoy de la fe, si tenés fe en esto, si tenés fe en aquello otro, o si tenés fe en que las cosas te van a salir bien. Pero la fe salvadora, la fe que salva, la fe que justifica, como dice Romanos 5:1, es únicamente la fe que es puesta en el Mesías. La fe que salva y que justifica es únicamente la fe que es puesta en el objeto correcto de la fe, es decir, en Cristo.
Siempre la salvación fue por la sola fe, y aún en el Antiguo Testamento. Y si nosotros vemos los santos del Antiguo Testamento que creyeron, ponían su fe en el objeto correcto, que era Dios. Ellos creían en las promesas de Dios. Ellos creían en la palabra de Dios. En Cristo, la palabra de Dios fue hecha carne, el verbo, o otras traducciones dicen la palabra. Cristo fue la revelación completa de Dios. Y Él es el objeto supremo de la fe. Juan el Bautista no era el objeto de la fe. Él no era la luz, sino que Él daba testimonio de la luz. En el capítulo 5, en el versículo 35 del Evangelio de Juan, Jesús dice lo siguiente: Él era antorcha que ardía y alumbraba, hablando de Juan el Bautista, Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Jesús dice esto de Juan el Bautista. Pero como vemos, Juan el Bautista era un reflejo de la luz verdadera. Juan el Bautista era un reflejo de la luz verdadera. Él no tenía luz propia, sino que reflejaba la luz de Cristo. Juan el Bautista testificaba de Cristo en la misma manera que la luna testifica del sol. La luna no tiene luz propia. La luna refleja al sol. Nosotros sabemos que hay un sol porque la luna toma su luz del sol y nos refleja a nosotros. Así Juan el Bautista reflejaba la luz verdadera. Nuestro texto nos describe dos cosas en los versículos siguientes, y estas dos cosas, como les decía hoy en la introducción, son las diferentes respuestas a esa luz que vino, a esa luz que venía a este mundo. En el siguiente punto vamos a ver el efecto que tiene la luz en los incrédulos, ahí en los versículos del 9 al 11. Y fíjense que en el versículo 9, Juan habla de la luz verdadera, que nos da una idea. Cuando Juan utiliza este término, la luz verdadera, es algo muy común en sus escritos. Y él está dando un sentido de algo genuino, de algo real. Y el texto nos dice que esta luz alumbra a todo hombre. Y nos preguntamos, ¿qué significa que esta luz alumbra a todo hombre? ¿Acaso quiere decir que todos los hombres son alumbrados para salvación? Dice, alumbra a todo hombre. ¿O acaso se está refiriendo solamente a los creyentes, todo hombre? Si nosotros decimos que este texto significa que todos los hombres serán alumbrados para salvación, entonces estaríamos negando muchísimos otros pasajes de la Biblia en los que dice que no todos serán salvos, ¿verdad? Entonces, evidentemente, esa no puede ser la interpretación correcta. Entonces, podemos descartar esta opción de manera inmediata. Y si queremos encontrar el sentido de este texto, tenemos que mirar el contexto en lo que el autor está hablando. Más temprano lo dijimos, estamos viendo que el autor está haciendo un énfasis en aquellos que rechazan la luz. ¿Se acuerdan que este segundo punto, el tema de este segundo punto es la respuesta de los incrédulos a la luz? En este contexto está hablando el autor. Si nosotros prestamos atención, vamos a ver con claridad ahí en los versículos 10 y 11, que el sentido en el que Cristo alumbra a todo hombre es que Él mismo en su venida reveló completamente al Padre. Para ser más preciso, Dios se ha revelado a toda la humanidad en Cristo. Cristo ha revelado al Padre. Y esto va en perfecta consonancia con lo que le enseña el apóstol Pablo allí en Romanos 1, del 18 al 21. No lo lean, se los leo yo. Y fíjense lo que dice el apóstol Pablo aquí. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias,
sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. En esta revelación general que Dios da a todos los hombres en la creación, esto es lo que se conoce como la revelación general, es decir, todo lo creado, Dios se revela a la humanidad de una forma tan precisa y tan clara que ningún ser humano tiene excusa delante de Él. Y en Cristo, esta revelación es aún más gloriosa, ya que Cristo refleja completamente al Padre y Él es la luz verdadera que alumbra. Si ya el hombre no tenía excusa con la revelación general, menos excusa tiene con la revelación de Cristo. Cuando Cristo es predicado a las personas, todos son alumbrados en este sentido del llamamiento externo del Evangelio. Cuando nosotros predicamos el Evangelio a alguien, esa persona es alumbrada en el sentido del llamamiento que Dios hace general. Arrepentíos, creed en el Evangelio. La persona entra en conocimiento de lo que debe hacer y es alumbrado en este sentido. Pero no necesariamente siempre esto resulta en salvación. No necesariamente esto resulta siempre en salvación. Porque la mayoría no responde a este llamamiento externo, ya que prefieren las tinieblas, y ya lo vamos a ver. Los que están en tinieblas no quieren que la luz les alumbre, ya que deja en evidencia su pecado. Y esto es expresado allí en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, se los leo yo en los versículos 19 y 20, dice, y esta es la condenación. Fíjense lo que dice. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, odia la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean redargüidas o reprendidas. La luz deja en evidencia todo lo que estaba en la oscuridad. La luz muestra lo que hay en la oscuridad. Y hoy en día, hermanos, vemos que el Evangelio es suavizado en general. Todos quieren hablar de la luz, todos quieren hablar de Jesús, pero nadie quiere hablar de la oscuridad. Nadie quiere hablar de las tinieblas en las que los hombres están inmersos. No es sencillo decirle a una persona que es un pecador. No es fácil decirle a una persona que es un pecador, que está muerto en sus delitos y pecados. No es fácil decirle a alguien que Dios está airado, que Dios está enojado con él. No es fácil decirle a alguien que necesita humillarse y arrepentirse. Es mucho más sencillo decirle a una persona que vamos a estar orando por él o por ella. Es mucho más fácil decirle a una persona que Dios quiere bendecirla. O es mucho más fácil invitar a una persona a la iglesia. Pero mis hermanos, eso no es el Evangelio. Decirle estas cosas suaves a una persona no es el Evangelio. Y necesitamos volver a la palabra para ver cómo predicaba Juan el Bautista, hermanos. Necesitamos volver a la palabra para ver cómo predicaba Jesús mismo. Necesitamos volver a la palabra para ver cómo predicaban los apóstoles. Ellos no tenían temor de que los miren feo o de ser rechazados por la verdad. O por decir la verdad que la persona está en tinieblas. Ellos no tenían temor. El Evangelio comienza por el pecado, por nuestro pecado eterno contra un Dios santo. Y es allí donde debemos comenzar. Es allí donde debemos comenzar cuando predicamos el Evangelio. Confrontando a la persona con su condición delante de Dios, mostrándole su enfermedad, para que luego podamos mostrarles el remedio que es Cristo. Para que la persona pueda poner su fe en el aspecto correcto en Cristo para el perdón de sus pecados. Y fíjense, en Marcos 1:15 Jesús predicaba de esta manera: arrepentíos y creed en el Evangelio. El Señor llamaba al arrepentimiento. Hay algunos que quieren predicar mejor que Jesús, parece. Jesús predicaba: arrepentíos y creed en el Evangelio. No hay otra forma. Y es allí, en la predicación del verdadero Evangelio, donde la luz resplandece, y es allí donde se producen
dos reacciones a la luz. La primera reacción la encontramos en el versículo 10 y en el versículo 11. El mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Aquí Juan se refiere al mundo físico. Cuando dice el mundo no lo conoció, se refiere al mundo físico. Y fíjense, la palabra usada en el original es la palabra cosmos, ¿sí? Esta es una palabra que nosotros conocemos. Cuando hablamos de cosmos, hablamos del mundo físico, ¿sí? Esta es la palabra usada en el original aquí. Y esta palabra da la idea de la humanidad en general y más en detalle al sistema del mundo maligno en esta tierra gobernado por el príncipe de este mundo, que es Satanás. A eso se refiere con el mundo aquí. Y en este texto es clara la referencia en este sentido. Este mundo que está en tinieblas ha rechazado al Salvador. Pero el autor pasa a darnos un detalle más trágico aún en el versículo 11. Dice, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. El pueblo de Israel era posesión de Dios y Dios mismo se refiere en infinidad de textos del Antiguo Testamento a Israel como mi pueblo, mi propio pueblo. Y todo esto a pesar de las veces que Israel se rebeló contra Dios. Cristo vino a su propio hogar, pero ellos no lo recibieron. Los judíos en el tiempo de Jesús endurecieron sus corazones contra Él y ellos mismos piden que sea crucificado. Y la sangre de Jesús, ellos dicen, crucifíquele y que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, dicen. En un sentido profético también. Pero eso es lo que ellos dicen allí en Mateo capítulo 27. Nosotros solemos cantar un himno, solo en Jesús, que hay una parte que dice su propio pueblo le entregó. ¿Sí? Y los apóstoles hablan mucho de esto. Si ustedes ven el sermón que predica el apóstol Pedro en el día de Pentecostés, él dice, ustedes crucificaron al Cristo. Y esta es la primera reacción a Cristo, rechazo. La luz alumbra en las tinieblas y las tinieblas huyen de la luz. Rechazan la luz, así como las cucarachas. ¿Vieron cuando ustedes se van al baño, si tienen cucarachas o en la cocina, y está todo oscuro, y uno prende la luz y corren para todos lados, se esconden las cucarachas? Bueno, de esa misma manera, el pecador se esconde de la luz. Cuando la luz se enciende, el pecador huye, para que sus obras no sean puestas en evidencia. Y este es el efecto de la luz en los incrédulos. Este es el efecto de la luz en los incrédulos. La rechazan, huyen de ella, no creen al testimonio. No creen en el objeto de la fe verdadera, no creen en el Mesías, no creen en el Señor de señores, no creen en el Rey de reyes. Y yo sé que varios de los que estamos aquí hemos visto esto en personas cuando les predicamos el Evangelio. Es la primera reacción, rechazo. Y es una de las cosas más dolorosas y más tristes que podemos llegar a ver. No nos ponemos contentos cuando alguien rechaza el Evangelio, ¿verdad? Nos da dolor, nos da tristeza, nos da congoja, sobre todo si la persona que le estamos predicando es alguien a quien amamos. Porque sabemos que la palabra del Señor dice que claramente ellos son responsables de lo que están haciendo. Pero en los versículos 12 y 13 vemos otro tipo de reacción a la luz. En los versículos 12 y 13 vemos el tercer punto que quiero tocar hoy, que es el efecto de la luz en los que creen. Fíjense lo que dice, mas a todos los que lo recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. El rechazo que el mundo tiene a la luz de Cristo no frustra para nada el glorioso plan de Dios. El rechazo del mundo a la luz de Cristo no frustra el glorioso plan de Dios. Y esto es precioso, hermanos. Hay un grupo que sí va a creer, hay algunos que sí lo van a recibir.
Estos que reciben al Salvador tienen acceso a lo más glorioso en este universo. Y eso no depende de que hayan sido de cierta raza, o que sean hijos de alguien importante, o que sean hijos de un poderoso, o que vengan de una élite. No. Todos estos que reconocieron a Cristo se unen a Él por una fe viva en Él. Y a esto se le dio la autoridad, es decir, el derecho de ser hechos hijos de Dios. Y en este sentido, esta frase, ser hechos hijos de Dios, conlleva el hecho de una transformación instantánea por una obra que Dios hace. Esta transformación es el fruto y evidencia de que ya son hijos de Dios y que lo serán por toda la eternidad porque ellos creen en su nombre. En este sentido, la idea es una acción continua. Cuando dice a los que creen en su nombre, en el original significa a los que creen y siguen creyendo. Es una acción continua y constante. A los que permanecen creyendo, a los que siguen creyendo, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y fíjense en el versículo 13, como el autor describe que esta transformación no es obra humana. No es algo que se hereda de los antepasados, como creían los israelitas, que decían, nosotros somos hijos de Abraham. No es así. Es algo que viene directamente de Dios. Y esta transformación en la que la persona es engendrada, de nuevo, es una obra exclusiva de Dios. Es una obra de la gracia divina y una obra soberana de parte de Dios. Esta obra de regeneración es más detallada en el capítulo 3 por nuestro Señor Jesucristo en su encuentro con Nicodemo. Si ustedes lo leen, el Señor le dice a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Y también le dice, esto no puedes hacerlo por vos mismo, es algo que viene de lo alto, que viene de arriba. Aunque las personas no se pueden salvar hasta que reciban y crean en Jesucristo, la salvación es una obra soberana de Dios sobre el pecador ciego y muerto. Juan declara simplemente que nadie llegaría a Jesús a menos que Él le diera la potestad de ser hechos hijos de Dios. El versículo 13 está clarísimo. No son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, no hay absolutamente nadie que pueda hacer esto, sino solamente Dios. Solamente Dios. Y estos que van a creer se salvan completamente por gracia, por medio de la fe. Y como dice Efesios capítulo 2, y esto no es de ellos esta fe, sino que también es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios capítulo 2, del 8 al 9. Mis amados hermanos, es imposible que una persona por su cuenta pueda creer en el Señor. Es imposible. No está capacitado para poder creer. Un pecador ciego y muerto en sus delitos y pecados no puede ejercer ningún tipo de fe porque está ciego, está muerto. Ya lo hemos estudiado en la escuela bíblica cuando hablamos de la depravación total, cuando hablamos de la pecaminosidad del hombre. El que está muerto no puede levantarse, no puede actuar. Y este es el diagnóstico que tenemos en nosotros mismos y lo que Efesios 2:11, entre otros pasajes, nos dicen de nosotros. Estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La carne y sangre no pueden efectuar salvación. Solo Dios de manera sobrenatural puede dar luz del cielo para que un pecador pueda ser salvado. Y es curioso que a veces se mal utiliza este versículo 12 para enseñar que el pecador tiene que hacer una oración de entrega en la que dice a Jesús que lo recibe. Porque este es un pasaje que se usa para eso. Van a escuchar a los que creen, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Entonces, como dice, a los que le recibieron, vos tenés que hacer una oración en la que le decís a Jesús que lo recibís como tu Salvador y listo, ya sos salvo. Y el pasaje está enseñando totalmente lo contrario, hermanos, si ustedes lo ven bien. Ya hemos explicado que si podemos recibirle es porque Él nos recibió primero a nosotros. Él nos recibió primero a nosotros por gracia.
El nuevo nacimiento no depende de nosotros. Nacer de nuevo no depende de lo que yo pueda hacer. Depende solamente de Dios. Y cuando Dios obra en nuestros corazones y transforma nuestro corazón de piedra en un corazón de carne, como dice Ezequiel capítulo 36, versículos 26 y 27, Dios obra y allí nosotros podemos tener fe en Cristo. Esta obra misteriosa y sobrenatural en el corazón del pecador produce esa transformación instantánea y es una obra de la gracia soberana divina. Es algo que ocurre automáticamente también, no es algo que Dios me regenera hoy y pasan 2 meses y yo recién tengo fe en Cristo. No, es algo que ocurre automáticamente, en un momento. Pero la regeneración es antes que la fe. Dios transforma nuestros corazones y ejerce la fe. Es algo automático, ocurre en segundos, pero es claro que Dios tiene que obrar primero para que podamos tener fe. Y esto lo vemos en Romanos 8:30, claramente. Acompáñenme en este pasaje si lo pueden buscar. La famosa cadena de oro de Romanos 8:30. Fíjense qué claro que está allí, en lo que dice el Espíritu Santo que inspiró al apóstol Pablo para que escriba esto. Dice, y a los que predestinó, a los que Dios predestinó, es decir, a aquellos que escogió desde antes de la fundación del mundo, a esto también llamó. Es decir, internamente. Es decir, los hizo nacer de nuevo, el llamamiento interno, si ustedes recuerdan, la regeneración. A los que Él predestinó, escogió, a esto los llamó. Transformó su corazón, los hizo nacer de nuevo. Y a los que llamó internamente, a esto también justificó. ¿Cómo lo justificó? Por la fe en Cristo. Romanos 5:1 dice, justificado pues, ¿por qué? Por la fe. Y a los que justificó, a estos también glorificó, ya hablando de la eternidad. ¿Sí? Vemos que claramente Dios llama primero internamente al corazón para que luego podamos tener fe. La regeneración es antes que la fe. El nuevo nacimiento es antes que la fe. Y vemos también en este pasaje precioso en la cadena de oro de Romanos 8:30 que la salvación es del Señor. La salvación es una obra soberana de Dios en nuestros corazones. Y es absurdo, hermanos, sabiendo esto, sabiendo estas cosas, que lo que la palabra enseña tan claramente y con tanto detalle, es absurdo presionar a las personas a través de un llamado al altar o presionarlos a hacer una oración, siendo que esa no es nuestra obra, sino que es obra de Dios. Nosotros no convertimos a las personas. Dios las transforma si Él así lo quiere. Dios es soberano. Pero ¿cuál es nuestra obra? Es la de anunciar el mensaje de la luz verdadera, anunciar el Evangelio. Y es allí donde Dios puede obrar salvación. Dios utiliza la predicación del Evangelio como un medio para obrar en el corazón de la persona. La regla general es esa. La Biblia nos dice claramente que a Dios le agradó salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación. Dios obra salvación cuando el Evangelio es predicado. Es por eso que debemos llamar a las personas por medio del Evangelio. Nosotros no sabemos quiénes son los escogidos, hermanos. Solo Dios sabe. El Señor nos ha mandado a predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Sí? Nosotros tenemos la esperanza de que a la persona que le predicamos sea alguien del Señor. Y qué precioso es cuando vemos a alguien que le hemos predicado el Evangelio y cree. Qué precioso es ver que el Señor nos usa. El Señor aún nos ha dado este privilegio de llamar a las personas para que se vuelvan a Cristo. Esta luz alumbra los corazones de los escogidos y ellos creen. Son pasados de tinieblas a luz y hechos hijos de Dios por gracia, para que nadie pueda jactarse de nada. Para ir terminando, hermanos, vimos como el testimonio de la luz produce 2 reacciones: incredulidad y rechazo en algunos, o fe y aceptación en otros.
Son los dos efectos de la luz. Y vean, hermanos, que nadie puede permanecer indiferente a la luz. Nadie puede permanecer indiferente a Cristo. No existe esto. No hay un punto neutral, no hay un término medio en esto. No hay término medio. No existe cosa como esa. O estás del lado de los que rechazan la luz, o estás del lado de los que creen en la luz. No hay punto medio. No se puede ser neutral ante la luz. Jesús produce estas dos reacciones en la tierra. Y Él mismo dijo que los que no están con Él, ¿están qué? Contra Él. Los que no están con Él, están contra Él. No se puede simplemente ignorar a Cristo, es decir, yo no me meto en ninguno de los dos lados. No. El que dice esto está en contra. Yo quisiera preguntarte en esta mañana, ¿de qué lado estás? ¿En qué lado te encontrás? Y es una muy buena pregunta para hacernos en nuestros corazones, y yo quiero ayudarlos a responder esta pregunta. Porque si han creído a la luz y has visto la gloria de la luz, has visto la gloria de Cristo, no puedes andar en tinieblas. No puedes andar en tinieblas. Tu vida no será igual porque tu corazón ha sido cambiado y ya no puedes amar las tinieblas. No puedes amar el pecado del cual Cristo te ha librado porque estás en la luz. Pero si no has creído, también que puedes saber cómo saber si no has creído, es muy fácil porque vas a seguir escondiéndote de la luz. El que no ha creído andará como andan las cucarachas. No digo que sean una cucaracha, ¿sí? Simplemente lo pongo como ejemplo. Como las cucarachas se esconden de la luz, así vos te vas a esconder de la luz si no eres un creyente verdadero. Te vas a esconder. No vas a soportar a la luz. La luz de Cristo hará que cada vez te endurezcas más contra Él. Y aquí, como les decía recién, no hay término medio. Tenemos un ejemplo claro entre los apóstoles que caminaban con Jesús y que había uno allí que parecía que era de la luz, porque andaba con eso, pero no lo era. Y era Judas, que terminó traicionando a Jesús. En algún momento de tu vida, si no sos de la luz, vas a derrapar y te vas a ir de la luz. Hoy hay muchas personas confundidas pensando que porque un día hicieron una oración de entrega van a ser salvos y tienen más fe en esa oración de entrega que en el objeto verdadero de la fe que es Cristo. Yo tenía mi fe en una oración que hice una vez y me di cuenta que ese no era el objeto de mi fe. El objeto de mi fe era Cristo. Estaba confundido, estaba errado, equivocado. Pero hay muchas personas que hoy siguen así. Muchas personas que creen que son creyentes cuando en realidad nunca han nacido de nuevo. Nunca han sido hechos hijos de Dios por una obra soberana del Padre. Ellos nunca han sido engendrados por Dios. Como dijo alguna vez un predicador, hay algo más triste que una persona que se va al infierno. Y eso es alguien que se va al infierno pensando que se va al cielo. Eso es más triste. Hay muchas personas que creen que están en Cristo y no lo están. Mateo capítulo 7. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre sanamos a personas. Y el Señor Jesucristo les dice, apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. Nunca os conocí. Ellos pensaban que estaban con Cristo, pero no lo estaban. Acá no importa si yo digo conocer a Cristo. Acá lo que importa es que Él me conozca a mí. Si vos que estás escuchando esto hoy sos uno de ellos, yo te animo a que veas lo que la Escritura dice de ti. Veas que estás enemistado con Dios porque has pecado contra Él y vayas y confíes en Jesucristo solamente para salvación. Creyendo que murió por tu pecado y Él soportó la ira de Dios que vos merecías, pero que Él también fue inocente y por esto Dios aceptó su sacrificio y lo resucitó al tercer día.
convalidando así la victoria sobre el pecado. Pon tu confianza en el objeto correcto, en el Cristo que enseña la Biblia. Por otro lado, quiero dirigirme a mis hermanos que se encuentran del otro lado, de los creyentes, aquellos que estamos seguros que estamos en Cristo, que hemos sido transformados por Dios. Y quiero animarnos a que seamos agradecidos y humildes. No tenemos absolutamente nada de qué jactarnos porque esta salvación nos ha sido otorgada por gracia solamente. Es un don de Dios y debería llevarnos a glorificar al Señor en todo lo que hacemos y con todas nuestras fuerzas. Si estamos en Cristo, si sabemos que no somos dignos de haber sido salvados, si sabemos que toda la gloria es suya, debería llevarnos a una profunda humildad delante de nuestro Dios y a glorificarlo al Señor en todo lo que hacemos, con todas nuestras fuerzas. Mis hermanos, Cristo nos ha mostrado su gloria. Cristo nos ha mostrado su gloria completa. Él se ha dado por nosotros y no nos dejó en una muerte espiritual. La gloria de Cristo, su luz, ha resplandecido aún cuando caímos. Aún luego de Génesis 3, el momento más triste de la historia de la humanidad, la luz de Cristo brilló y nos dio esperanza. Él fue la provisión del Padre, Dios mismo encarnado para sacarnos de nuestra miseria. Cuán gran amor ha tenido Dios con nosotros. Y es por eso que hoy cantábamos, gracias, Cristo. El misterio de la cruz no puedo comprender. Gracias, Cristo. Vamos a orar.